Avanzamos con la segunda parte de la sección 3 del capítulo 14, la decisión en favor de la inocencia. A esta sección, que se divide en dos partes, le corresponden las lecciones de la 153 a la 156 que iré incluyendo. Hemos explorado en los primeros 9 párrafos cómo la culpa es una interferencia para la unidad, ya que nos separa y nos impide reconocer nuestra verdadera naturaleza interconectada entre nosotros y Dios, destacando que cuando nos aferramos a la culpa y al juicio, creamos barreras ilusorias que nos impiden experimentar el amor verdadero. La culpabilidad subyacente se expresa en defensas y proyecciones que nos alejan de la experiencia de unidad, una percepción fragmentada de la realidad en lugar de reconocer la unidad entre todos nosotros. Soltar estas defensas es declararse en favor de la inocencia, pues podemos experimentar la paz y la unidad. La lección 153 dice: en mi indefensión radica mi seguridad. Esta idea se entrelaza profundamente con la decisión en favor de la inocencia. Si hemos renunciado a la idea de culpabilidad, asumimos, por lo tanto, nuestra inocencia, y si somos inocentes, no tenemos necesidad de defendernos, por lo que esta lección reafirma un camino transformador de liberación espiritual. Ambos conceptos, la inocencia y la indefensión, nos invitan a soltar los engaños del ego, abandonando la culpa y el miedo que nos aprisionan, para descubrir que nuestra verdadera seguridad no proviene de protegernos, sino de rendirnos a una comprensión más profunda del amor. La indefensión se convierte así en un acto consciente de rendición, donde al dejar ir la culpa, la inocencia que subyace en el interior de nuestra mente recta se pone de manifiesto en nuestro estado mental pacífico, pues la prueba de que hemos reconocido el Cristo interno en nosotros. Párrafo 10. Los que aceptan la expiación son invulnerables, pero los que creen ser culpables reaccionarán ante la culpabilidad porque creerán que es la salvación y no se negarán a aceptar la culpabilidad ni a ponerse de su parte. Recordemos que la culpa es el sustento de la mente egoica. Nos sentimos culpables en lo profundo de la mente por la creencia de la separación, y en la superficie nos sentimos culpables por comer, por no comer, por decir, por no decir, por amar, por no amar. Es más fácil buscar pensamientos de autoataque, porque así sentimos que en lo profundo Dios no nos castigará, ya nos estamos castigando solos. Y en lo superficial, el personaje se protege de los juicios juzgándose a sí mismo, perpetuando el ciclo culposo en lugar de aceptar la sanación. Creen, dice, que incrementar la culpa es la manera de autoprotegerse. Muchas personas usamos la culpa como un mecanismo de defensa. La idea es que si nos sentimos culpables, creemos estar evitando más daño o controlándolo por lo menos. Y en realidad la culpa no protege, sino que genera más sufrimiento. No lograrán comprender el simple hecho de que lo que no desean no puede sino hacerles daño. Aquí se refiere a la resistencia. Rechazar algo internamente genera más conflicto. Lo que resistes persiste. Todo esto procede del hecho de que no creen que lo que desean sea bueno. Lo que pasa es que tenemos miedo de querer algo por creer que es egoísta o inadecuado. Y este miedo genera culpa y bloquea la realización personal. Nos autosaboteamos. Mas se les dio la voluntad, que es algo santo, y porque les brindará todo lo que necesitan. ¿Cuál es la voluntad que se nos dio? Pues la voluntad que compartimos con Dios, no la voluntad del tesoro, no, la voluntad recta, lo cual les llegará tan naturalmente como la paz que no conoce límites. Jesús nos pide la dosis de buena voluntad, pero para llegar a la voluntad divina, no como un esfuerzo, sino como una herramienta sagrada
para manifestar lo que realmente necesitamos. Sugiere que nuestros deseos profundos están conectados con un bien mayor. Nada, dice, que su voluntad no les provea tiene valor alguno. Cuando se libera la culpa y se acepta la voluntad interna, que es la que compartimos con Dios, pues las cosas fluyen naturalmente. Jesús hablaba de un estado de paz absoluta sin restricciones. Hablaba de un estado de gracia disponible cuando dejamos ir la culpa. Pero como no entienden su voluntad, dice, el Espíritu Santo la comprende por ellos silenciosamente y les da lo que desean sin que se tengan que esforzar o afanar. Como la culpa nos hace desconectarnos de esa voluntad interna, el Espíritu Santo, hagas o no hagas el curso, comprende lo que realmente necesitas. Esta comprensión ocurre de una manera silenciosa, sutil, sin interferencia o drama. Y es cuando nos prestamos, sin querer, a esa ayuda, escuchando una canción, oyendo un consejo, un encuentro casual y demás. La esencia de este párrafo es la idea de rendición y confianza. En lugar de luchar constantemente en intentar controlarlo todo o sentirnos abrumados por las decisiones, ofrece una alternativa de paz: confiar en el Espíritu Santo, quien comprende nuestras necesidades más profundas, sabe que estamos con Dios y que nos creemos con el ego. La lección 155 nos enseña cómo. Dice, me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino, pues deseo recorrer el camino que me conduce hasta Él. ¿Y cuál es ese camino? El perdón de las ilusiones, la decisión en favor del amor. Quienes aceptan la expiación, es decir, el perdón y la paz de Dios, son invulnerables. Y dice quienes aceptan, porque hay quienes no la aceptan. Cuando alguien dice, es que no puedo perdonarme o nunca me perdonaré, está atrapado en la culpa y no acepta la expiación. Creer que la culpa es necesaria para protegerse o castigarse hace que la persona no quiera dejar ir, aunque en realidad la culpa solo le hace más daño. Yo experimenté todo eso que te estoy diciendo. Cuando tenía 22 años más o menos, mi mamá enfermó de cáncer. Poco a poco fue necesitando más ayuda. A pesar de que éramos 6 hijos, la asistencia era de tiempo completo. Finalmente medio nos repartimos en base a las actividades de cada quien, pero en los últimos meses antes de su muerte, yo me sentía muy cansada. Trabajaba en 2 escuelas, muchos grupos, y a mí me tocaba cuidarla en la noche. Los últimos meses la atendía de mala gana, no grosera ni mucho menos, pero sí poco amorosa, con mis caras de adolescente malhumorada. Retomaba la compostura cuando veía la decepción en su rostro. Cuando ella murió, un mundo de culpa se apoderó de mis pensamientos. Si tomaba agua, me sentía culpable porque no le di de beber con amor. Si escuchaba a Julio Iglesias, que era su cantante favorito, me soltaba llorando. Si veía a alguien en silla de ruedas, quería llorar. Y no se diga el Día de la Madre, cuando en todas las estaciones de radio ponían y ponen la canción de Señora, Señora, Señora de Denise de Calaf. Mis lágrimas salían disparadas hacia el frente en lugar de deslizarse por mis mejillas. Y recuerdo las palabras intuitivamente sanadoras de mi hermana. Y digo intuitivamente porque en ese entonces no leíamos el curso de milagros, que me dijo, ya perdónate, Jovanka, hiciste lo que pudiste. Si hubieras podido hacer más, lo hubieras hecho. Sí pude haber hecho más, le dije, refiriéndome a mis acciones, y ella me dijo, todos estábamos cansados, con miedo, y cada uno lo manejó a su manera. Si hubieras tenido los recursos para manejarlo diferente, lo hubieras hecho. Su empatía y comprensión hacia mi estado mental, que se manifestó en mi estado físico, me liberó. Su afirmación categórica, ya perdónate, fue para mí un instante de gracia divina. 7 años de dolor emocional, de heridas conquistadas y sufrimiento acumulado
fueron completamente transmutados. No fue un proceso gradual, sino una sanación instantánea, una liberación total, porque la luz de la conciencia disolvió en un solo respiro lo que el tiempo había sedimentado. Fue un autoperdón tan profundo que no solo borró el sufrimiento de mi corazón, sino que me devolvió al ser original de pureza e integridad. El curso enseña que el perdón es la única manera de liberarnos de la culpa, porque la culpa no es parte de la voluntad de Dios. Cuando uno se perdona a sí mismo, recupera su estado de gracia, de pureza original, y entonces ya no necesita luchar más por la culpa. Recuerdo que como buena maestra, mi examen final de expiación lo pasé cantando frente al espejo, sin llorar, sin culpa, la canción de Señora, 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 en honor a mi mamá. Párrafo 11. Jamás se dará el caso de que tengas que tomar decisiones por tu cuenta. No estás desprovisto de ayuda, y de una ayuda que sabe la solución. Te conformarías con unas migajas, que es todo lo que por tu cuenta puedes ofrecerte a ti mismo, cuando aquel que te lo da todo simplemente lo pone a tu disposición, el Espíritu Santo. Él nunca te preguntará qué has hecho para ser digno del regalo de Dios. Así pues, no te lo preguntes a ti mismo. Acepta, en cambio, su respuesta, pues Él sabe que eres digno de todo lo que Dios dispone para ti. No trates de liberarte del regalo que Dios tan libre y gustosamente te ofrece, la expiación. Él te ofrece solo lo que Dios le dio para ti. No tienes que decidir si eres merecedor de ello o no. Dios sabe que lo eres. ¿Negarías la verdad de la decisión de Dios imponiendo tu mísera evaluación de ti mismo en lugar de la serena e inmutable evaluación que Él ha hecho de su Hijo? ¿Eres inocente? Nada puede alterar la convicción de Dios de que todo lo que Él creó goza de perfecta pureza, pues es absolutamente puro. Tu personaje no, pero tu mente sí. Y tú y yo no somos los personajes. No decidas contra ello, porque dado que procede de Él, no puede ser sino verdad. La paz mora en toda mente que acepta serenamente el plan que Dios elaboró para su expiación y renuncia al suyo propio. Tú no sabes lo que es la salvación, pues no comprendes lo que es. No tomes decisiones con respecto a qué es o dónde se encuentra, sino que en vez de ello, pregúntale todo al Espíritu Santo. Y no tomes ninguna decisión sin su dulce consejo. Ahora sí sé cómo se consulta al Espíritu Santo. Implica crear un momento de silencio antes de tomar cualquier decisión. Detente, respira profundamente como me consta que sabes hacerlo. Suelta tus pensamientos habituales y pregunta mentalmente, ¿cuál es el camino hacia el amor en esta situación? Y no busque la respuesta con la mente, sino permanece en quietud y apertura, confiando que la guía llegará de manera natural y sin esfuerzo. La clave está en soltar el control, estar receptivo y confiado en una sabiduría más allá del ego. De ahí que la lección 153 dice, caminas en ese espacio de la mente que es tan puro. Dios no está en el mundo, está en tu mente recta. Y de ahí vienen todas las respuestas que el Espíritu Santo reinterpreta para que podamos trascender el mundo. 13. Aquel que conoce el plan que Dios quiere que sigas puede explicarte en qué consiste. Solo su sabiduría puede guiar tus pasos en dicho plan. Cada decisión que tomas por tu cuenta significa únicamente que quieres definir lo que es la salvación, así como aquello de lo que debe ser salvado. Pero el Espíritu Santo sabe que la salvación es escapar de la culpa.
No tienes ningún otro enemigo. Pues no, nuestro enemigo no está afuera. Nuestro enemigo es nuestro estado mental, nuestros pensamientos distorsionados que compartimos con el ego. Y el Espíritu Santo es el único amigo que te puede ayudar contra esa absurda distorsión de la pureza del Hijo de Dios. Él es el poderoso protector de la inocencia que te hace libre, y Él ha decidido deshacer todo lo que oculta tu inocencia en tu mente despejada. Otra lección que nos ayuda con esto es la 154, con la que reafirma el texto y nos enseña cómo podemos incorporarnos al plan del que habla el párrafo, con la idea: me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. 14. Permítele, por lo tanto, ser el único guía que sigues hacia la salvación. Es decir, ya no podemos ni escuchar ni justificar la voz del ego. Él conoce el camino y te conduce gustosamente por él. Con él no podrás sino aprender que lo que Dios desea para ti es tu voluntad. Pues sí, porque tenemos una voluntad unida a la de Dios. Sin su dirección, pensarás que solo tú sabes y decidirás contra tu paz tan irremediablemente como decidiste que la salvación residía solamente en ti. La salvación está en manos de aquel a quien Dios se la confió para ti. Él no se ha olvidado. No te olvides de Él y Él tomará todas tus decisiones por ti, las cuales serán en favor de tu salvación y de la paz de Dios. 15. No intentes tasar el valor del Hijo de Dios que Él creó santo, pues hacer eso es evaluar a su Padre y juzgar contra Él. Para el curso, todos somos el Hijo de Dios. Aunque estemos todos dormidos y divididos en fragmentos, para Dios, esa parte de la mente tiene un valor infinito e incalculable, porque nuestra verdadera esencia sigue siendo espiritual, divina y eterna. Lo que hacemos en el sueño de intentar tasar o medir nuestro valor de acuerdo a criterios externos o egoicos, como el cuerpo, los logros, el estatus, incluso las acciones pasadas, es un error porque estos no reflejan nuestra verdadera naturaleza, reflejan nuestra personalidad. Y no podrás, dice, sino sentirte culpable por ese crimen imaginario. ¿Cuál crimen? Dividir la mente, que nadie en este mundo ni en el cielo podría cometer. El Espíritu Santo solo enseña que el pecado de instaurar un falso ser en el trono de Dios no debe ser motivo de culpabilidad. Lo que no puede suceder no puede tener efectos temibles. Es decir, solo estamos soñando que lo hicimos. Tú no castigarías a tu hijo si sueña que es quien no es. Descansa tranquilamente en la fe que has depositado en aquel que te ama y que desea liberarte de la locura, el Espíritu Santo. Puede que lo que hayas elegido sea la demencia, mas la demencia no es tu realidad. Nunca te olvides del amor de Dios, quien se ha acordado de ti, pues es absolutamente imposible que Él jamás hubiese permitido que su Hijo dejara de formar parte de la amorosa mente en la que fue creado y donde se fijó su morada en perfecta paz para siempre. Aunque soñemos en este mundo caótico y con el personaje que se siente culpable, seguimos envueltos en la mente de Dios, como el hijo que descansa bajo el manzano. Te preguntarás, ¿pero por qué no nos despierta? La razón es que, si tu hijo está soñando con algo que no es, ¿lo despertarías antes de que él se dé cuenta de que su sueño es solo eso? Dios no nos despierta porque el despertar debe ser nuestra propia elección y Él respeta el libre albedrío de su Hijo. Cierra los ojos. Te leo estos últimos párrafos literalmente para que sientas la presencia de Jesús que te habla a través de mi voz. Al cabo, lo que importa es el mensaje, no el mensajero,
Profundiza su palabra y aprovecha para que el Espíritu Santo te enseñe a soltar las culpas con las que cargas. Dile únicamente al Espíritu Santo, decide por mí. Y está hecho, pues sus decisiones reflejan lo que Dios sabe acerca de ti. Y ante esa luz, cualquier clase de error es imposible. ¿Por qué luchas tan frenéticamente por tratar de prever lo que no puedes saber? Cuando, tras cada decisión que el Espíritu Santo toma por ti, se centra en el conocimiento. Aprende de su sabiduría y de su amor y enseña su respuesta a todos los que luchan en las tinieblas, pues al hacerlo, decides por ellos y por ti. Qué grato es decidir todas las cosas a través de aquel que da su equitativo amor a todos por igual. Él no excluye a nadie de ti, por lo tanto, te da lo que es tuyo porque tu Padre quiere que lo compartas con Él. Deja que el Espíritu Santo sea tu guía y no te vuelvas atrás. Te has enseñado a ti mismo el hábito completamente antinatural de no comunicarte con tu Creador. Sin embargo, permaneces en estrecha comunicación con Él y con todo lo que mora en Él, lo cual mora también en ti. Desaprende, mediante el amoroso consejo del Espíritu Santo, el aislamiento que aprendiste y aprende la feliz comunicación que desechaste, pero que aún así no pudiste perder. Deja que venga a tu mente esa culpa o ese problema que cargas. Siempre que tengas dudas acerca de lo que debes hacer, piensa en su presencia en ti y repite para tus adentros esto y solo esto. Él me guía y conoce el camino que yo no conozco. Mas nunca me privará de lo que quiere que aprenda. Por eso confío en que en esta situación Él me comunicará todo lo que sabe por mí. Ahora, permite que te enseñe quedamente cómo percibir tu inocencia en esta situación. Permanecemos en silencio, abandonando todo autoengaño, según le pedimos humildemente que se revele ante nosotros. Y aquel que nunca nos abandonó volverá de nuevo a nuestra conciencia, agradecido de poder devolverle a Dios su morada, tal como siempre debió ser. Amén.